Secretario de Gobernación y exsecretario del estado, exgobernador, perdón, del estado de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, que esté con nosotros. Senador, qué gusto saludarlo. Alberto, qué gusto estar con ustedes. Un placer de veras estar con ustedes y poder saludar a todas las personas que están en este momento escuchándonos. Muchísimas gracias, senador. Pues nuevamente de los Estados Unidos, ahora el New York Times, es un periódico quizá uno de los más influyentes en el mundo, indica que hay gobernadores de Morena, en específico el gobernador de Sonora y el de Tamaulipas, pues que ya hasta se convirtieron en testigos protegidos. En México obviamente se rechaza todo por parte del gobierno. Pero, ¿por qué es tan repetitiva esta información, senador? ¿Qué idea nos da en torno a gobiernos que lamentablemente de estados que han sido cooptados en algunas zonas por el crimen organizado? ¿Qué nos puede denotar de lo que la forma en la que se está gobernando en algunas entidades de la República Mexicana y sobre todo si hay que hacer caso de estas acusaciones o no? Alberto, efectivamente es un tema que es verdaderamente complicado para nuestra diplomacia, para nuestro manejo interno desde México y que obviamente el gobierno está por todos lados queriendo el tener frente a los oídos de su clientela, pero engañando al resto de los mexicanos diciendo que no pasa nada. Pero antes de entrar a esto, Alberto, si me permites, yo quisiera comentarte que me encuentro muy contento de veras después de haber sido embajador de México ante el Reino de España, la manera en que fue recibido el rey de España y la manera en que parece que las cosas vienen caminando por ese renglón de poder mejorar y poder restablecer esas relaciones que evidentemente nunca se han roto, pero que las relaciones entre gobiernos estaban un tanto cuanto más que frías. Así que me da muchísimo gusto y de veras yo creo que es un trabajo interesante que hizo la Cancillería en este momento, con lo cual lo reconozco y que fuera recibido el rey de España en las condiciones en lo que lo fue. Dicho esto, con mucho gusto, Alberto, te comento que es muy preocupante efectivamente todo lo que viene pasando con los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto porque pues no quieren entender y no quieren entender que cada día es más claro que López Obrador construyó su fuerza a través de los acuerdos con los cárteles y sin duda para el gobierno de los Estados Unidos hoy Morena y su gobierno, del gobierno de AMLO sobre todo, es el objetivo principal. Frente a todo esto, pues se vienen dando todo este tipo de cosas. Mira, la presidenta de la República, evidentemente ella tiene sus razones y no se los discuto, simplemente es motivo de que la presidenta debía de tener muy claro hacia dónde está queriendo llevar al país. Esto no ha querido entender todos los mensajes que se le han mandado desde el gobierno de los Estados Unidos desde hace meses, desde hace años, diciéndole de que hay un narcogobierno en México, de que lo que gobiernan son los cárteles, de que ella tiene miedo, de que ella no está tomando las decisiones que debería de tomar para resolver los problemas frente a los cárteles de la droga en México. No ha hecho caso la presidenta y trata de salírselo siempre con que son una oficinita, con que simplemente pues las relaciones con Estados Unidos son muy buenas, no puede haber más claridad del gobierno de los Estados Unidos que cuando un fiscal, cuando una secretaria de seguridad, cuando la misma Casa Blanca te están diciendo de que en México quienes gobiernan son los cárteles. Frente a esto, pues hoy tenemos lo que hoy nos dice el New York Times en su reportaje del día 27, en donde señala pues que al menos una docena de funcionarios y políticos vinculados con Morena habrían iniciado contactos discretos con autoridades estadounidenses. Por supuesto que esto tenemos que tomarlo en consideración con profundidad. Hay que retrotraer los temas, y en este caso, Alberto, es el tema del retiro de visas. Se tienen meses hablando de los políticos de Morena que les han quitado las visas.
Inclusive la propia presidenta de la República ha tenido que salir diciendo que pues es una acción inadecuada del gobierno de los Estados Unidos retirar las visas, que lo utilizan con motivos electorales, que no entiende por qué lo están haciendo y que al fin de cuentas, pues, ¿qué es una visa? Lo que no entiende la presidenta de la República es que somos el país vecino de los Estados Unidos, es nuestro socio principal, donde le vendemos más del 80% de nuestro comercio exterior, y que no es un simple vecino cualquiera, es un vecino importante con el que tenemos una gran relación, un gran trato comercial, y que obviamente ha sido para los mexicanos el tener la visa de los Estados Unidos una aspiración de todos los niveles, sea de temas campesinos, sean de temas industriales, sean de temas empresariales, sean de temas políticos. Y el que el gobierno de los Estados Unidos le esté retirando visas hoy a los políticos de Morena, y además ha estado diciendo, porque ha observado que tienen vínculos con algunos organismos de crimen organizado, pues esto debe de prender evidentemente las luces rojas a nuestro país. La presidenta debe de darle atención a esto, y ese sobre todo porque una vez que sale esta nota, pero que anteriormente teníamos el comentario de Héctor de Mauleón a la hora en que dice que la gobernadora de Baja California, María del Pilar, había reconocido que su voz de un audio que se escucha sí había tenido tratos con agencias de los Estados Unidos, aunque ella reconoce esto, pero dice que es solo por su visa, pues es lo mismo que se está dando. Así que yo sí te diría, Alberto, que es muy preocupante y que el gobierno de la presidenta Sheinbaum debería de poner cartas en el asunto y aclarar todos los temas. Digan lo que digan, este es el primer gobierno que los Estados Unidos dice que es un gobierno ligado al narcotráfico. Digan lo que digan, que es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos hace ese tipo de aseveraciones y persigue de diferentes maneras, y quién sabe con lo que siga, a políticos mexicanos en funciones o que han dejado de estar en funciones. Y sobre todo, senador, aquí en México parece que no pasa nada, con que la presidenta diga que no es cierto, con eso basta. Y de hecho tenemos un gobernador que se dice inocente, pero tuvo que tomar o pedir licencia a su cargo como mandatario, y hoy ya nadie sabe nada. O sea, lo que sí se ha visto es una protección desde la presidencia de la República a personas que están señaladas, y en este caso de Rubén Rocha Moya, acusadas de manera oficial en un juzgado de Nueva York, y aquí hay protección. ¿Hasta qué grado puede valer esta protección de un gobierno cuando hay acusaciones de esta magnitud, senador? Pues mira, Alberto, evidentemente son 10 personajes que requirieron los Estados Unidos para que se les fueran enviados a través de la figura correspondiente y de los tratados de extradición que tenemos celebrado. El gobierno de la República Mexicana, el gobierno de México, se niegan a enviarlos. Sin embargo, ya están algunos de ellos allá, entre ellos un exgeneral, aunque digan que está en retiro, aunque digan que era un general que no tenía nada que ver con el ejército mexicano. Quienes conocemos la estructura del ejército mexicano, sabemos que aunque estén en retiro, siguen teniendo esa atención, esa jerarquía y ese cuidado con sus altos mandos. Yo no tengo la menor duda que para poderse entregar el general tuvo que pedir anuencia del ejército mexicano y de los alta jerarquía, precisamente para poder limpiar un tanto cuanto al ejército mexicano. Primero. Segundo, esa posición de la presidenta de permanentemente seguir defendiendo a Rocha Moya y que pueda, tratando de evadir la extradición y el resto de los señalados también, no hacen más que, en primero, poner a la presidenta como una defensora de gentes que están señalados de narcotráfico. Si es tal insistencia de la presidencia de la República, pueden convertirla en un momento dado en decir que hay complicidad
por tanto señalamiento de protección. Y tercero, al negarse la presidenta a cumplir los acuerdos internacionales, bueno, pues esto evidentemente pone en un gran entredicho ante el resto del mundo todo el tema de derecho, del principio de derecho, de lo que tenía gran gala el pueblo de México y que hoy está sufriendo pues un gran deterioro. Así que esta situación es muy grave y que la presidenta siga defendiendo a Rocha, pues evidentemente es brindarle una protección, porque tienen temor a que escale a otras posiciones y a otros lugares del resto del país. Por último, senador, ¿qué está pasando en el régimen de la Cuarta Transformación? Ahora vemos al exdirector de Petróleos Mexicanos en un video que pareciera fue grabado en el momento en el que pide licencia o renuncia a su cargo como director de Petróleos Mexicanos, que es un violentador de mujeres. Y pues mira, además, Alberto, creo que lo más grave es que es amigo personal de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué estará pasando ahí? Ya no hay límite dentro de los gobiernos de la Cuarta Transformación que se están dando este tipo de eventos. Pues mira, la presidenta fue ella misma dijo que era su amigo personal y que le había pedido que estuviera un tiempo por ahí, pero por otro lado, pues esto no es más que queda de manifiesto que este régimen de la Cuarta Transformación, que dijeron que sus principales argumentos y sus valores eran no mentir, no engañar, etcétera, etcétera, pues fueron falsos, fueron mentiras. Sí engañaron, sí mintieron, sí siguen engañando, sí siguen mintiendo, sí siguen poniendo al pueblo de México ahora sí que de espaldas contra la pared, y ante eso, pues los mexicanos tenemos que tener una gran recepción de lo que está pasando en nuestro país. Por supuesto, por ejemplo, hablaban algunos analistas de que se debe de tener cuidado, porque aunque haya señalamientos del New York Times, pues en algún otro momento ha habido y no fueron ciertos, en fin. Pero en este caso, yo te diría, teniendo y concediendo la razón a quien en un momento dado lo han señalado, yo te diría que es tan repetitiva la acción de los Estados Unidos, de toda el área de justicia, de toda la área de investigaciones y de las agencias en contra de este gobierno de López Obrador y de Morena, que pues cada día decimos, pues no hay duda, los traían bien señalados, bien etiquetados, muy bien investigados, pero sobre todo, pues hay una claridad absoluta de que López Obrador hizo tratos con los cárteles del crimen organizado para llegar al poder, para mantenerse del poder, y hoy es más que nada explicable el que los abrazos y no balazos eran para darle satisfacción a los cárteles del crimen organizado en México. Senador Francisco Javier Ramírez Acuña, senador, le agradecemos muchísimo que haya platicado como siempre con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, senador. Un gusto, Alberto, un gusto a todos ustedes, un saludo.